¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone, en tu iPad y no sabes cómo es que funciona todo esto? En este video para principiantes te estaré explicando cómo es que funcionan estos procesos y contestaré las preguntas más comunes luego de hacer este tipo de videos por más de 5 años. Así que comencemos. Hablemos primero sobre cómo esto funciona y el proceso de instalar aplicaciones fuera del App Store en el iPhone y el iPad es un proceso diferente a como lo tienes en Android y es un poco más complicado debido a las limitaciones y restricciones que establece Apple. Es por esa razón que tenemos que utilizar herramientas para poder evadir estas limitaciones. Este tipo de herramientas vienen en varios tipos, unas gratis y otras de pago y otras que necesitan una computadora y otras que no la necesitan. Para instalar aplicaciones fuera del App Store tienes que tener acceso a la aplicación en formato .ipa, el formato en el que se crean las aplicaciones para iPhone y no en el formato .apk, ya que eso es para Android. Acá abajo te explico un poco más cómo es que funciona todo esto si es que quieres aprender un poquito más. Es posible también que la aplicación que estés intentando instalar no funcione, ya sea por problemas de seguridad o porque la aplicación no es válida, así que ten eso en consideración a la hora de decidir cuál aplicación quieres instalar en tu dispositivo. Recuerda que todos los tutoriales de los cuales estaré hablando en este video los vas a poder encontrar acá abajo en la descripción de este video. Hablemos primero sobre las versiones gratis y sin computadora de este proceso de instalar aplicaciones fuera del App Store, y la mayoría de estas opciones son inestables. Entre ellas encontramos opciones como Scarlett, Ksign, eSign, WSF y muchas otras más. Estas alternativas utilizan certificados de instalación de aplicaciones de Apple, es decir, un archivo que permite esta instalación de aplicaciones en los dispositivos que tú quieras y que estos servicios pues entonces pueden utilizar para firmar e instalar la aplicación que quieras, ya sea en tu iPhone o en tu iPad, utilizando un navegador o unas aplicaciones que puedes instalar en tu dispositivo. Ahora bien, ¿por qué estas opciones pueden dejar de funcionar de forma inesperada? Y es que si estás utilizando alguno de estos métodos gratuitos y no funcionan, es posible que sea por varias razones. Por ejemplo, si te dice que no se puede verificar la integridad o el icono de la aplicación aparece vacío, o te pide utilizar internet para verificar la aplicación, seguramente el certificado que utilizaste para instalar esa aplicación ya fue revocado, es decir, ya no funciona para poder instalar aplicaciones en tu dispositivo. O por ejemplo, también es posible que tu iPhone o tu iPad haya caído en lo que se conoce como blacklist o lista negra. En otras palabras, tu dispositivo ha sido identificado por parte de Apple como uno que está utilizando estos certificados que se supone que obviamente pues no estemos utilizando. Ahora bien, esto no es nada malo de cierta manera ni tampoco inseguro, solo que no vas a poder utilizar estos certificados y la aplicación que instalaste pues ya no se va a poder instalar ni tampoco la vas a poder seguir utilizando. Para salir de esta lista negra solamente tienes que esperar a que Apple te remueva de esa lista o borrar tu iPhone o tu iPad por completo, algo que no creo que muchas personas estén haciendo. Hablemos ahora de las opciones de pago, y para evitar todos estos problemas y complicaciones pues puedes irte por una opción de pago, como es el caso de Flexstore, AppDB y otras alternativas más que tengo ya aquí en mi canal. Estas opciones te permitirán tener tu propio certificado, el cual entonces vas a poder utilizar para poder instalar cuantas aplicaciones quieras sin miedo a que ese certificado revoque y que tus aplicaciones dejen de funcionar. En el caso de los métodos con computadora, pues eso será excelente para aquellas personas que no quieran pagar y quieran tener un poco más de estabilidad, y es que si tienes acceso a una computadora, ya sea Windows o Mac, esto sería lo mejor que puedes hacer, porque puedes utilizar tu propia cuenta de Apple para firmar las aplicaciones que quieras tener en tu dispositivo. Aquí hay varias alternativas, pero en el caso de SideStore solamente tienes que utilizar una computadora una sola vez, así que si puedes utilizar la computadora de algún amigo o familiar, podrás entonces tener este método sumamente estable para poder tener todas las aplicaciones que quieras en tu iPhone o en tu iPad. También existe la alternativa de AppStore, la cual muy pronto también funcionará utilizando la computadora solamente una vez, como es el caso de SideStore, pero al momento de hacer este video, si utilizas AppStore, tienes que estar conectado al mismo Wi-Fi de tu computadora para poder refrescar tus aplicaciones al menos una vez cada 7 días. Ambos de estos métodos permiten la instalación de una aplicación en tu equipo, y luego entonces estarás utilizando ya sea AppStore o SideStore para instalar cualquier aplicación que quieras en tu iPhone o en tu iPad. Ahora bien, estos servicios
entonces llegan con una limitación en la cual solamente puedes tener 3 aplicaciones, aunque técnicamente 2 porque una de ellas sería SciStore o Auster, pero si utilizas la aplicación Live Container, esta entonces te permitirá instalar dentro de la misma múltiples aplicaciones para que puedas tener un límite más expandido, y una vez más todo eso te lo estaré explicando acá abajo en la descripción de este video. Como te mencioné, ambos de estos servicios necesitan ser validados cada 7 días desde tu iPhone o tu iPad, y todo eso también te lo estaré explicando en los tutoriales que puedes encontrar acá abajo en la descripción de este video. Una pregunta que muchas personas tienen a la hora de entrar en este mundo de instalación de aplicaciones es ¿dónde entonces puedo encontrar aplicaciones? Y en este caso yo te recomiendo utilizar el servicio de GitHub o ir directamente a la comunidad de Sideload en Reddit, donde comparten nuevas aplicaciones y también puedes preguntar o pedir información sobre cuáles aplicaciones puedes instalar y dónde puedes conseguirlas. En cuestión de compatibilidad, de forma general estos servicios funcionan en la mayoría de las versiones de iOS, como es el caso de iOS 17, iOS 26, inclusive también iOS 27, pero si tienes una versión por debajo de iOS 17, puedes utilizar el servicio llamado Truststore, y abajo te dejo un tutorial para que aprendas un poco más sobre este método. Muchas de las veces en estos servicios gratuitos necesitas instalar un perfil en la aplicación de configuración para poder instalar estas aplicaciones. Estos perfiles son necesarios para poder instalar las aplicaciones que quieras instalar, como es el caso de Scarlett, eSign y otros más. También estos perfiles pueden instalar servicios de DNS para evadir los sistemas de detección de Apple, para que puedas entonces utilizar estos servicios que tienen unos certificados de instalación de aplicaciones por un poco más de tiempo. Estos perfiles que instalas, como también los DNS, se tienen que preservar en tu iPhone o en tu iPad para que puedas seguir utilizando esa aplicación que instalaste, así que asegúrate de no borrarlos. De vez en cuando aparecen certificados que se pueden utilizar para instalar aplicaciones y yo los estaré compartiendo directamente en mi cuenta de Telegram, así que te dejo el enlace acá abajo para que te puedas unir y estar pendiente una vez entonces salgan estos certificados. Estos certificados se pueden instalar utilizando servicios en la web de instalación de aplicaciones, y acá abajo también te dejo los tutoriales para que puedas tener acceso a esos procesos una vez entonces tengas acceso a estos certificados. Un detalle importante es que es imposible decir cuándo saldrá un nuevo certificado, cuánto tiempo durará antes de que lo revoquen, pero sigue pendiente a mi cuenta de Telegram para cualquier actualización. En el momento que se revoque un certificado, yo lo estaré anunciando también en mi cuenta de Telegram, y ahí entonces te estaré recomendando que utilices un servicio llamado WSF, que entonces utiliza certificados revocados con un truco de DNS para que puedas utilizar estos certificados que ya Apple descartó para poder instalar esa aplicación que quieras en tu iPhone o en tu iPad. Ahora bien, como esto es un servicio gratuito, pues esto no es 100% estable, así que ten eso en consideración, pero es una alternativa que puedes hacer una vez entonces se revoque un certificado. Otra pregunta bastante común en este proceso de instalación de aplicaciones es sobre el modo de desarrollador, y en algunos de estos métodos es necesario que actives esta función. En el caso de que tengas una computadora de Apple, simplemente conectando tu iPhone a tu computadora se supone que te permita activar esta función, pero si tienes una computadora con Windows, pues tienes que utilizar un programa que te estaré dejando en el enlace acá abajo, como también un tutorial para que lo puedas instalar y que puedas habilitar la función de modo desarrollador en tu dispositivo. Si no tienes una computadora, algunas personas reportan que pueden habilitar este modo de desarrollador instalando aplicaciones que estén distribuidas en el sistema de TestFlight, que es la opción de cómo instalar aplicaciones beta en los dispositivos de Apple, y abajo también te estaré dejando un enlace para que puedas intentar este método. Una vez ya hayas conectado tu dispositivo a la computadora o hayas descargado estas aplicaciones en estado beta, para activar el modo de desarrollador simplemente vamos a la aplicación de configuración y estaremos bajando hasta la sección de privacidad y seguridad, y estaremos bajando hasta prácticamente el final, donde entonces ahora encontrarías la opción de modo de desarrollador. Simplemente la enciendes y ahora vamos aquí a activarla, aquí la que desactivar, y la primera vez que lo hagas tu teléfono se estará reiniciando, te estará preguntando si quieres aceptar este modo de desarrollador, y luego pues ya vas a poder instalar las aplicaciones que tú quieras en los métodos en los que se necesita activar esta función. Hablemos ahora de un punto bien importante, y es sobre la seguridad de estos sistemas de instalación de aplicaciones, y de forma general pues no hay ningún problema de seguridad, simplemente es el punto de que si ya pues Apple detecta que estás utilizando estos certificados, pues tu iPhone o tu iPad estará en la lista negra o blacklist, y simplemente pues toca esperar a que todo
entonces se remueva esa restricción, o entonces que borres tu iPhone o tu tableta para poder entonces empezar como que desde cero y que puedas utilizar estos certificados. Pero de forma general, después de que no instales una aplicación que sea bastante sospechosa, pues no tendrás ningún problema en tu iPhone o en tu iPad utilizando estos métodos de instalación. Luego de todo esto, ¿qué debes entonces hacer dependiendo de tu situación? Pues si puedes utilizar una computadora, aunque sea solamente una vez, ya sea de tu amigo o de algún familiar, utiliza SideStore, ya que no tendrás problemas de revoques y es 100% estable. Si no puedes tener acceso a una computadora y puedes pagar un poco, pues te recomiendo que utilices Flexstore o Signalus o cualquier otro servicio de pago que tenga acá abajo en los tutoriales que tengo en mi canal. No tendrás que preocuparte por revoques y podrás instalar prácticamente lo que quieras en tu dispositivo. Si no puedes tener acceso a una computadora y no quieres o no puedes pagar, pues te recomiendo que primero empieces con el método de WSF, que es un poco más estable, y entonces pues ve por otras de las alternativas gratuitas que tengo aquí en mis tutoriales, pero considera que todas esas alternativas que son gratis y sin computadora, pues es posible que no te funcionen. En fin, con este video yo espero haber contestado todas las preguntas que tengas sobre el proceso de instalación de aplicaciones, pero si tienes alguna otra, te invito a que me sigas en mi comunidad de Telegram y te comuniques directamente conmigo o con otras personas de mi comunidad para poder ayudarte en este proceso de instalación de aplicaciones fuera del App Store. En fin, con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.